mañanero. Cuando llega la mañana, justo cuando sale el sol, yo necesito conectarme con Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive, vive, vive. En Inspira. Vive, vive, vive. En Inspira. Yo estoy disfrutando de los beneficios de estar aquí en Vive la Mañana. Me han dejado ahí un bizcochito de chocolate con vainillita y lo probé y eso está a otro nivel. ¿Tan rápido los probaste? No, pero no el mío. Probé. Probé el mío. Los que es que dejaron una bandeja. Yo iba a chequear mi bolsita. Bueno, pero vamos a decir quién nos dejó ese detalle tan lindo. Fue nuestra amiga Alba Bellón, que nos sorprendió con unos regalitos individuales y una bandeja de unos bizcochitos homemade. O sea, ella los hizo. Así que le agradecemos, y estas velitas aromáticas que son tan ricas en esta temporada, llena de canelita y de estos olores que de hecho nos transportan, ¿verdad? A la Navidad, pues es lo que se consume tradicionalmente. Bueno, ha llegado el momento de seguir recibiendo palabra poderosa, y esta vez le toca al presidente de esta emisora. Su nombre es Doctor Díaz Pavón, que está con nosotros. Saludos, y los recibimos. A todos, qué alegría. Buen día, pastor. Con ustedes nuevamente. Bendiciones. Llegar aquí semanalmente para compartir la palabra y alguna reflexión bíblica, pues se convierte en tiempo de alegría y de gozo. Amén. Bendiciones. Amén. Lourdes, bendiciones. Esteban, bendiciones. La pastora Kiara. Bendiciones, Rafa. Bendiciones a todos. Saludos, que pastor. están allá en Inspira en el día de hoy, y a todos los que nos están escuchando directamente a través de la estación o a través de las redes sociales. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, bendiciones en el día de hoy. Hay pasajes bíblicos que parecieran ocasionalmente estar encontrados con algún otro pasaje, o hay doctrinas que parecieran estar encontradas con otras doctrinas, y cuando eso nos sucede, cuando nos parece identificar alguna de esas discrepancias en la palabra de Dios, hacemos bien en ir a los pasajes y verlos con calma. Creo que nos edificará en el día de hoy que miremos un pasaje que está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, partiendo desde el versículo número 5. Yo les leo y luego hacemos algunos comentarios. Este es el mensaje que hemos recibido de él. Un altito allí para decir que cuando dice hemos, posiblemente el apóstol Juan se refiere a él y el grupo de discípulos, a los 11, a los 12, si queremos incluir allí a Matías, y posiblemente a otros discípulos que habían estado caminando con Jesús y que habían sido partícipes de las enseñanzas. Este es el mensaje que hemos oído de él, y ese él es Jesucristo. Así es que hemos son los apóstoles, que el grupo de discípulos, y él es Jesús. Y os anunciamos cuál es el mensaje que hemos oído de él, y el mensaje que os anunciamos es este: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, 0 tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, entendamos por andar, practicar, hacer cosas, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fuerte, ¿verdad, Lourdes? Sí, muy fuerte. Así es. Violento el pasaje, pero vamos a tomarlo en sus partes. Cuando menos quiero dividir esto en dos áreas, en dos aspectos. En primer lugar, Juan dice, nosotros hemos recibido de Él un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje es este, que Dios es luz y que en Él no hay nada de tinieblas, absolutamente nada. De hecho, lo que dice es que en Él no hay tiniebla alguna, ninguna. Es como un sobreénfasis, no hay en Él tiniebla alguna. Él es absolutamente luz. ¿Qué significa eso? Bueno, eso no significa que cuando le doy al interruptor llega la presencia del Señor, que cuando enciendo el bombillo o que Dios está contenido en una linterna. No es eso. No es de ese tipo de luz. Tampoco podemos interpretar por esto lo que algunos místicos han interpretado de que el sol de repente es el representante de Dios, sino Dios mismo, o las estrellas. No, allí la luz no es Dios, es lo contrario, es que Dios es luz. Está describiendo la esencia misma de Dios. La idea, el mensaje allí de luz es dos cosas. Número uno, claridad. Y número dos, santidad. Está contenido en este contexto la idea de santidad y la idea de claridad. Claridad como la verdad. Claridad como diciendo, en Él no hay tinieblas y el que está en Él está en luz, es alumbrado. No tenemos zonas oscuras, no tenemos cosas escondidas, no tenemos doble moral. De hecho, es tan fuerte que entonces va a decirnos que el que no anda en luz, el que anda en tiniebla, no está en luz. El que practica la cosa tenebrosa no tiene la luz, no lo tiene a Él. Esto es fuerte, esto es un señalamiento agresivo. Por el otro lado, el mensaje es santidad. Dios es santo, no simplemente tiene santidad. Entendamos esto, allí claridad, santidad, pureza, integridad no son adornos de Dios. Allí no está diciendo que Dios tiene como arete la luz o que lleva luz en su mano. No es un adorno divino. Él es luz. Luz es esencia divina. Hay otras cosas en la Biblia que se utilizan de la misma manera. Dios es amor, ¿sí? Él es la verdad, la vida. Entonces, está diciendo, Él es la fuente de luz, Él es la fuente de verdad, Él es la fuente de vida, Él es vida en esencia. No hay vida fuera de Él, no hay luz fuera de Él. Nadie que está fuera de Dios tiene luz. Hasta allí vamos bien. ¿Dónde se complica esto? Esto se complica porque después de haber dicho que el que no anda en luz, el que anda en tinieblas, no tiene luz, no lo tiene a Él, no es de Él. Entonces, ya para el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos
que no tenemos pecado. ¿Qué es tener pecado allí? Nos está obligando el versículo a pecar. Andar en tinieblas no era pecar y dice que no andamos en tinieblas. ¿Cómo es que ahora sí pecamos? ¿Cómo es que sí negamos que pecamos? Allí está hablando de la inclinación al pecado. No está hablando de la práctica del pecado, sino de esa inclinación que hay hacia lo malo, esa inclinación que hay hacia la maldad. Cualquiera puede negarlo y puede decir, no, yo no tengo esa inclinación. Allí dice que está mintiendo. Que el que dice que nunca siente esa inclinación a hacer lo malo, que nunca sintió estrangular a alguien, que nunca sintió insultar a alguien, que nunca tuvo ganas de criticar a alguien, o que nunca consideró la alternativa de resolver un gran problema con una mentirilla, que está mintiendo la tal persona y que se está engañando él. Y cuando dice que se engaña, es como si Dios nos estuviese diciendo, a mí no me engaña, usted se engaña, ¿sí? Se está engañando usted mismo, contra usted lo hace. Pero aquí no terminó la cosa. El problema continúa porque entonces sigue diciendo en detalles, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, vamos a entender esto un poquito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos. ¿Y qué es confesar? Esa es la pregunta obligatoria. ¿Qué es confesar? Alguien va a decir, confesar es reconocer que hemos pecado. Tiene razón, es reconocer que hemos pecado, pero es algo más que eso. Alguien va a añadir, bueno, es reconocer que hemos pecado y arrepentirnos. Es verdad, es reconocer que hemos pecado y también es arrepentirnos. Pero alguien puede seguir añadiendo, es reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y apartarnos del mal. Tiene razón, es las tres cosas. Pero aquí es importante que veamos lo que significa la palabra. El término confesar significa ponerse de acuerdo. ¿Pero ponerse de acuerdo con qué? ¿Con el pecado? No, mira, es ponerse de acuerdo con aquel que nos está señalando el pecado. Confesar que Jehová es Dios es ponerme de acuerdo con Dios para decir que Él es lo que Él dice que es. Cuando Dios dice que Él es santo, nosotros confesamos, confieso que Dios es santo. ¿Qué significa eso? Ponerme de acuerdo con Él para decir lo que Él es. Para decir lo que es su esencia, para decir lo que Él opina, para declarar con Dios. En este caso es ponerme de acuerdo con Dios para hablar de mi pecado. Confesar, decir, este pecado mío contamina, este pecado mío es feo. Pero la gente confiesa contrario a lo que confiesa Dios. Dios dice, ese pecado te destruye, pero nosotros decimos, es una mentirita blanca. Eso no es confesar, porque no estoy de acuerdo con Dios y decimos, esto fue una mentira necesaria. Dios no llama necesaria las mentiras. Esto fue piadosa. Dios no llama piadosa. ¿Qué es confesar? Confesar es identificar mi pecado, verlo como Dios lo ve y declarar que esto es tan feo y dañino como Dios dice. Ahora, nuestro pasaje dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es eso? ¿Qué es perdonar nuestros pecados? La palabra perdonar es remitir. Es del verbo de remisión. ¿Qué es un remitente? Remitente es el que envía la carta. Usted escribe la carta y allá donde dice remitente escribe Lourdes Toledo, Pastora Kiara, Rafael, Esteban. Remitente es quien envía. Remitir significa enviar lejos, echar lejos. Así es que en ese sentido,
Perdonar nuestros pecados lo que significa es que Dios los agarra y los echa lejos, los tira de nosotros. Ya ese pecado no está en nosotros porque Él es fiel y justo para perdonar, para tirarlos de nosotros. Pero la historia no termina allí, porque el versículo dice, o sigue diciendo, y limpiar, ¿sí? Limpiarnos de maldad. Maldad también se traduce allí iniquidad. Es mancha, es contaminación, maldad, iniquidad, es mancha que deja el pecado. Aquí vamos, el pecado mancha, el pecado mata, pero cuando nos lo quita ya no me mata, pero dejó una mancha. El pecado mancha y el pecado contamina. Entonces Él está diciendo que es fiel y justo, número 1, para remitir los pecados, echarlos de nosotros, nos lo arrancó, los tiró fuera. Y número 2, para limpiarnos de la mancha que dejó allí, para que no deje huellas, para que no deje ninguna marca en mí, para que yo no tenga que ser un esclavo del recuerdo y del efecto que eso dejó, para que no me siga contaminando y para que no contamine a otros, porque el pecado contamina el ambiente, la casa, el matrimonio, la vida, la conducta, la mente y el corazón. Yo creo que esta reflexión nos debe haber hecho bien. Antes de despedirme, quiero recordarles mis enseñanzas, sermones, mensajes, están contenidos en un canal que tenemos en YouTube. Usted puede ir a él en YouTube. El canal se llama Pastor Díaz Pavón. Vaya allí y escuche lo que estamos enseñando. Gracias por su amor, gracias por su atención. Bendiciones y hasta la semana próxima. Amén, amén, amén. Qué lindo, definitivamente pastor. las reflexiones nos hacen bien y usted tiene que quedarse aquí conectadito para que escuche estas palabras lindas y durante el día, como dice el pastor, él está también haciendo cápsulas, trayendo palabras. Usted tiene que estar, mire, con el 88.1 on todo el tiempo. Kiara, ¿tienes una información para nosotros? Así mismo es, se enciende la Navidad y cada uno de nosotros debe encenderla también con un préstamo de Mauna Coop. $5,000 desde 96,55 mensuales. Y para terminar el año, oye, esto es para que lo termines como mereces. Tu préstamo te puede llegar hasta $25,000 y el primer pago en 90 días. Solicita y gana con mauna.com o llamando al 787-861-3341 y enciende la Navidad con Mauna Coop. Sujeto de aprobación de crédito, restricciones aplican. Otras ofertas disponibles. Esto es válido, oye, familia, hasta el 31 de diciembre del 2022. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal. Así que gana con mauna.com. Están en Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama y Salinas. Bueno, hacemos una breve pausa y ya en unos minutos regresamos con un temazo. Tiene que ver con una película que está bien trendy. Se van a enterar por aquí, pues llega ante nosotros Julio Román. Correcto, Julio Román de Prophecy Productions y traerá información de esa película tan hermosa de Lifemark. Oye, a mí me hizo llorar. Ajá. Yo no sé cuántos lo han visto. Uy, pues yo hoy sé vamos que a conocer. ayer estaba Rafa por allá Plegado, por los cines estaba y me decía que con el taco. Así que si quieres saber un poquito más de esta película y cómo va a impactar los corazones de todos los que allí vayan, quédate con nosotros. Para toda buena obra. Con tu ayuda fortalecemos nuestro contenido cada día. Somos Inspira. Más refrescante. Somos Inspira.